Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender estas cosas. Pedimos que no haya problemas con la transmisión tampoco. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche estamos en Mateo capítulo 15. Todavía vamos a terminar este capítulo. Y vamos a leer desde el versículo 29 hasta el fin del capítulo. 15, 29 al 39. Dice así: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se les acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunos no quiero, no sé que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca, y vino a la región de Magdala. Aquí tenemos más milagros y más testigos. Jesucristo haciendo lo que hace, sanando a la gente, ministrando a sus necesidades. Y más gente puede ver que Jesús es verdaderamente el Cristo, es verdaderamente de Dios, es verdaderamente Dios. Es lo que ellos pueden ver, y vamos a ver que la cantidad de gente que realmente es testigo a las cosas que Jesucristo ha hecho mientras estaba en este mundo. Ahora, vemos acá en este versículo 29, pasó Jesús de allí. ¿Y de dónde? Estaba en la región, la zona de Tiro y de Sidón. Y él había pasado, no sabemos cuánto tiempo, pero se ha ido. Ya ha dejado a Israel por un poquito y había ido a estas otras naciones o otros pueblos que no eran judíos. Y había ministrado a ellos, y lo que yo sepa, solo tenemos una historia que pasó allí, y básicamente era esta mujer que hemos hablado la semana pasada, que tenía su hija endemoniada y rogaba a Jesucristo. Tenemos imagino que había hecho otras cosas, pero la palabra no dice qué pasó o cuánto tiempo ya estaba ahí, pero caminaba hasta Tiro, de Tiro a Sidón, de Sidón otra vez regresando a Galilea y la zona de Israel. Y es lo que tenemos acá. Está cerca el mar de Galilea y subió a un monte, a un cerro que estaba al lado ahí, y se sentó. Y se le acercó mucha gente. La gente había escuchado que Jesucristo había regresado, tal vez durante el tiempo de este viaje al otro pueblo no judío. Tal vez los judíos, los israelitas, ya estaban buscando a Jesucristo y no podían encontrarlo, y era un escándalo a dónde fue.
pero de todos modos había regresado y ahí la gente, viendo que él había regresado, buscaron a Jesucristo, fueron a él y dice, mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. ¿Para qué? Para que Cristo los sanara. Y Jesucristo los sanó. Los sanó a ciegos, personas que no podían ver. Tal vez nacieron así, tal vez por un accidente o una enfermedad en su vida ya se dejaron ciegos, tal vez por la vejez, ciegos. No sabemos qué. Yo creo que todos estos casos estaban ahí. La otra, ¿qué más dice acá? Ciegos, cojos, personas que no podían caminar bien, o una rodilla, una cadera, un pie, algo mal, tenían dificultad, los sanó, podían andar y correr y saltar. Dice mudos, los que no podían hablar, nada salía de su boca y que era entendible, los sanó. Ellos podían hablar. Los mancos, y este fue interesante para mí, para buscar qué significa la palabra manco, y yo siempre pensaba que hablaba de una discapacidad de la mano o del brazo, que era una mano o un brazo que no funcionaba como debe. Y significa esto, es verdad, pero también, como ustedes, imagino que ustedes saben, significa también que no tiene. Es la ausencia o la discapacidad de la mano o del brazo. Entonces, cojo, hablando más de las piernas y los pies. Ahora manco, hablando de los brazos y las manos. Y ¿qué vemos? Los sanó. Tal vez unos que tenían un brazo así doblado o mano no doblado así que no funciona. Dios lo sanó. Pero tal vez eran personas que por nacer, tal vez con una deformidad, no tenían mano. Hay personas así. Y tal vez a sanarlos ya tenían su mano. Qué grande estos milagros que Jesucristo estaba. Y dice, mucha gente, no eran 1, 2, no eran 10, no eran 100, era mucha gente, era una multitud. Y vamos a ver, antes de terminar esta lección, cuántas personas había ahí. Pero estaba ahí, dice, y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba. ¿Qué pasó? Al ver esto, la multitud, ¡wow! Okay. Era algo impresionante. Era impresionante por los milagros. Era impresionante por la cantidad de milagros. Era impresionante por el tipo de milagro. Cada caso sanado. Y la gente dijo, ¡wow! ¡Wow! Dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Y el resultado final era que ellos glorificaban a Dios de Israel. ¿Qué estaban diciendo? Que lo que Jesús hizo era de Dios. El poder de Jesús era el poder de Dios. Jesucristo tenía la autoridad de Dios. Es lo que estaban diciendo.
Viendo lo que Jesucristo hizo, ellos glorificaban a Dios, al Dios de Israel, dice. Este significa una cosa. Ellos se dieron cuenta que Jesús era de Dios, de que Él era el Cristo. Y este fue el propósito que hemos visto antes, que era su propósito, o uno de sus propósitos en estos milagros era mostrarse como el Mesías, cumpliendo las Escrituras en esto, en sanar a las enfermedades, en llevar a los dolores y estas cosas. Y Jesucristo se mostró ahí y la gente este día glorificaba a Dios. Ellos eran testigos de que Dios, o mejor dicho, de que Jesucristo tenía el poder de Dios, era enviado de Dios, era ungido de Dios, era el Cristo. Es lo que ellos vieron, es lo que ellos dijeron con sus acciones y sus alabanzas a Dios, en glorificar a Dios por estas cosas. Ahora, vamos a seguir acá, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. ¿Qué gente? En un sentido no me gusta la forma de las divisiones a veces en la Biblia, porque pone una división y a veces parece que es completamente otra historia, pero aunque tiene la división para poner su título acá, es la misma historia. Okay, es la misma historia. Es la misma gente que estaba allí. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. ¿Qué gente? La gente que había venido con sus enfermos y los enfermos. Okay, esta gente, esta gran multitud, esta mucha gente que había venido para ser sanados, que ellos parece que quedaron ahí y más llegaron y estaban ahí con Jesús. Dice, porque ya hace 3 días que están conmigo. Los primeros que han llegado ya estaban ahí 3 días, otros tal vez solo 2 días, otros tal vez habían llegado en la mañana, pero una gran cantidad de gente, algunos de ellos estaban allí 3 días con Cristo. Y Jesucristo dijo, tengo compasión. Bueno, no para sanar, porque ya había mostrado esto, ya los había sanado. Pero era otra compasión, era para su necesidad física, su necesidad de comer. Dice, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero. No sé que desmayen en el camino. Tal vez algunos de ellos tal vez no habían comido en 3 días. Otros de ellos tal vez ya habían venido con su almuerzo, su cena, un poco de algo, pero ya habían comido, ya habían terminado y no tenían más. Estaban ahí 1 día, 2 días sin comer, 3 días sin comer. Y Jesucristo dijo, no quiero enviarles. No quiero enviarlos a sus casas. ¿Por qué? Porque no tienen energía. Necesitan fuerzas, necesitan comer. Y está hablando con sus discípulos. Y dice acá, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y pienso yo, y tal vez ustedes están pensando la misma cosa, ¿no recuerdan de lo que hemos leído antes, cómo Jesucristo había dado comida a 5,000 hombres y a sus mujeres y a sus niños? 15,000, 20,000 personas fácilmente. Y solo utilizó, ¿qué? 5 panes y 2 pescados. Y toda esta multitud se sació, ¿no? Comió suficiente. Y había sobrado como 12 canastas.
¿Cuán duro puede ser el discípulo de Cristo en olvidar estas cosas? Su respuesta no era, vamos a ver otro milagro. Ya tenemos un poquito de comida y Él va a bendecir y vamos a ver otra multitud alimentada por un poquito de pan. No dijeron eso. Esto no ocurrió a su mente de ellos. La verdad, no puedo entender, solo puedo decir cuán duro es un discípulo de Cristo a veces. Y al decir eso, tengo que mirar a mí mismo y pensar en cuántas veces he olvidado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y comienzo a preocuparme de una situación y de otra situación, no recordando cómo Dios había obrado en el pasado, o tal vez recordando, pero diciendo, pero este fue el pasado, ahora ya estamos en nuevo, y no considero que Dios todavía es el mismo Dios que puede trabajar o obrar en la misma forma. Y así fue los discípulos. Tal vez algunos de ellos recordaron, pero pensaron, pero no es así esta vez. No es así esta vez. Jesucristo no puede hacerlo esta vez. Tal vez otros, por completo, por la dureza de su corazón, habían olvidado que había pasado. Tal vez solo unas semanas antes, tal vez unos meses antes. Ya habían olvidado. No podían entender todavía estas cosas. Y dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros pan? ¿Dónde podemos comprar pan? Estamos en el desierto. Y mire esta multitud. Es imposible, Jesús. Es imposible, Señor. No sabes lo que estás diciendo. Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Este es el momento en que algunos de ellos, si no todos, debían haber dicho, ya, Él va a multiplicar lo que tenemos. Pero no. Ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y yo creo que era como, mira, tenemos 7 panes. Y en cuanto a pescado, son chiquititos. Y unos pocos. Y son chiquititos. Ni es suficiente realmente para nosotros, los 12. Y ni para ti. No es suficiente. Señor, tienes que enviarlos. Yo creo que era todavía su actitud de ellos. No entendiendo todavía. Se habían olvidado de Cristo. Mientras la multitud glorificaba a Jesús, glorificaba a Dios por ver estos milagros, los discípulos en su incredulidad. El asunto de ser cristiano no significa que somos perfectos en nuestra fe. No significa que no hay tiempos cuando... no significa que no hay dudas. Pero las dudas vienen no porque Dios ha cambiado, sino porque nos hemos olvidado. Y así vemos con los discípulos. Cristo con su paciencia, como siempre, ¿qué tenemos? Ya tenemos 7 panes y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. No, mandó a la multitud, no. Recuéstense. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Ya, esta multitud se sentó, los discípulos al lado de Jesucristo. Jesucristo con esta poca comida,
dio gracias. Y yo creo también hay otra lección para nosotros acá. A veces pensamos que lo que tenemos no es suficiente. Sea cosas materiales, sea cosas económicas, sea dones espirituales, sea algún talento, alguna capacidad. Y pensamos, es poco, no es suficiente. No es suficiente para vivir o no es suficiente para la obra de Dios. Y yo creo que lo que Dios quiere de nosotros es, aunque sea poco, que demos gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este don. Tal vez no es un gran don. Tal vez no es un gran talento, pero gracias por darme eso. Ayúdame en utilizar esto para tu voluntad, para tu obra, en la forma que tú quieres. No es mucho, pero es lo que tengo. Dando gracias aún por lo poco que tenemos. Y Jesucristo dio gracias. Y dice, los partió y dio a sus discípulos. Y yo creo que en este momento es la primera vez en esta historia que los discípulos comenzaron a recordar tal vez o comenzaron a ver qué iba a pasar. Porque eran ¿cuántos discípulos? 12. ¿Cuántos panes? Solo 7. Ni podían dar un pan a cada discípulo. Pero cuando partió los panes, cada discípulo se fue con más de 7 panes en sus manos. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? No sé, no entiendo. Solo entiendo que de alguna forma sobrenatural, Jesucristo multiplicó los panes. No sé si era el momento de bendecir, no sé si era el momento de partir, no sé. Solo partió entre los discípulos y los discípulos se fueron para repartir también entre la multitud. Y todos comieron. Y todos tenían suficiente. Y la multitud, ¿de dónde vino tanto? Mire, ¿cuánto pan necesitamos? ¿Cuántos costales de pan necesitamos para una multitud? Dice aquí, eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos panes necesita un peruano para saciarse? ¿Ok? Ustedes pueden hacer los cálculos, ¿ya? ¿Cuántos panes necesita un peruano para saciarse? Algunos peruanos pueden comer 10 soles de pan. He visto que es pan tras pan. Y imagino que también los israelitas también, ¿por qué no? Algunos de ellos podían comer un montón de pan, imagino. No es que comieron suficiente, dice acá que comieron todos y se saciaron. Era más que suficiente, no querían más. Eran completamente satisfechos en esta comida de pan y pescado. Y la pregunta es, si hay 4,000 hombres y tienen sus mujeres y tienen sus niños, estamos hablando de, ¿qué? 12,000, 15,000 personas. ¿Ok? Mínimo en total. Entonces, si tenemos 15,000 personas, ¿cuántas canastas de pan necesitamos para saciar a todos? Y ellos estaban en el desierto. Y ellos habían visto, no hay pan. Los discípulos habían visto, no hay pan. Pero ya aquí estamos comiendo pan. Era Jesucristo. Y ellos sabían. La multitud sabía
que era Cristo. Y no solo esto, para que nadie dude, dice que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Lo que sobró era más que el comienzo. Lo que sobró era más que el comienzo. Y yo creo que también cuando pensamos en lo poco, tal vez uno dice, ya no tengo capacidad de enseñar, o yo no tengo capacidad de servir, o no, cuando en cualquier cosa, no tengo mucho dinero para ofrendar, no tengo este don, esta capacidad, no tengo mucha inteligencia, tal vez no tengo educación, tal vez. Pero cuando demos gracia, cuando demos gracias a Dios por lo poco que tenemos, o por lo mucho si tenemos mucho, cuando demos gracias a Dios por las cosas que tenemos, Él puede multiplicar esto en una forma que no podemos entender. Y terminamos con más. En un sentido, tal vez aplica acá. Yo recuerdo, he hecho unos viajes antes de venir a Perú para vivir. Había hecho unos viajes a otros países para visitar a misioneros, para animarlos realmente y darles gracias por servir a Dios y animarlos. Y pensando, no sé qué hacer, no puedo hacer mucho, no puedo hablar su idioma, pero de todos modos quiero ir y animarlos. Y siempre regresé a los Estados Unidos más animado que yo pude animar a los misioneros. Fui para animarlos y regresé animado. Fui pensando, realmente, ¿qué puedo hacer? Y regresé lleno, completamente lleno, satisfecho. Es Dios que toma lo poco que tenemos o lo poco que somos. Y Él puede multiplicar. Y Él puede utilizar todo esto. Pero tenemos que dar gracias. Y cuando demos gracias, Él multiplicará en la forma mejor que Él quiere hacer. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces se fue a otro lugar. Despidió a la multitud después de darle su comida. Fue a otro lugar. ¿Cuántos testigos entonces hay? ¿Cuántos testigos del poder de Cristo, de la persona de Cristo, de que es de Dios, que su poder es de Dios? ¿Cuántos testigos? 12, 13,000, 15,000, más. ¿Cuánto vimos la otra vez? 15,000, 20,000. Cuando alimentó a los 5,000 hombres y sus familias. Ahora 4,000 hombres y sus familias. Es un número grande, ¿o no? Estamos hablando de 40,000 personas. Puede ser 40,000 personas. En 2 historias que han visto el poder de Cristo, la compasión de Cristo, su capacidad de sanar, su capacidad de proveer,
su enseñanza que dio a la multitud, glorificaban a Dios. Lo glorificaban. Pero en un poco tiempo lo van a crucificar. Testigos de que Jesús era el Cristo. Pero ¿dónde estaban? En la crucifixión. ¿Dónde estaban estas 40,000 personas? Cuando colgaron a Cristo a la cruz. Triste la transformación de este pueblo. Pero no cambia el hecho de que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo y puede tomar lo poco que eres, que tienes, y puede multiplicar todo para su gloria y para su honra. Pero si Jesucristo hace eso en tu vida, no seas como esta gran multitud que no estaba en Jerusalén para defender a Jesús, el verdadero Cristo y Señor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.